Hola, hola, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Kevin Hernández. Jennifer Hidalgo. Y bueno, este es el primer episodio de este video estilo podcast de Tiquicia Fit, en donde, bueno, la misión principalmente es hablar sobre cómo podemos mejorar nuestro físico, nuestra salud, sacarle más provecho al fitness. Y sabemos que aquí no vivimos de esto, no somos atletas, somos personas normales, pero ¿cómo podemos hacer para compaginar ambas cosas? Sabemos que ustedes que están viendo tienen un trabajo normal, son personas simples mortales, ¿verdad? Pero ok, eso no quiere decir que no le podamos sacar el máximo provecho a nuestro físico. Y si tenemos herramientas y personas que nos pueden ayudar, pues bueno, para eso estamos aquí, compartir sobre nuestras experiencias y motivarlos a que es posible, a que todo el mundo se merece un estilo de vida saludable. Solo es comprometerse y bueno, para eso estamos en este podcast. ¿Qué tienes que decir? Como vieron el título, ¿cómo abandonar nuestras metas fit? Y es no teniendo metas claras. Si usted no tiene metas claras, bueno, van a abandonar esas metas fit. Así es, entre más general sean esas metas, mejor. Quiero perder peso, quiero perder grasa, no sé cuánto, mejor. Quiero ganar músculo, quiero aumentar fuerza, no sé cuánto, pero le doy, mejor. Esto nos va a destinar literal al fracaso. No, ya en serio, vamos a iniciar este video haciendo una serie de preguntas a Kevin para que ustedes tengan claro cómo crear esas metas y que sean realmente claras para que no lleguen a abandonarlas. Entonces la primera pregunta que le vamos a hacer a Kevin como entrenador: ¿por qué crees que la gente no llega a ponerse metas claras? Ok, buena pregunta. Diría que es como ya un chip que tenemos, no sé, incluso desde niños que nos enseñan así, tenga metas, pero ok, ¿cómo cuantificas esas metas? ¿Cómo les pones una fecha de caducidad? ¿Por qué? Porque cuando le ponemos una fecha a una meta, nuestro cerebro va a trabajar para decir, tengo hasta este tiempo para lograr esa meta. Es como cuando tal vez estamos en una tarea del trabajo y decimos, bueno, hoy me toca, no sé, enviar tantos correos, pero no sé cuánto, ahí en el día lo voy haciendo. ¿Qué pasa? Si pones un temporizador y le pones 15 minutos a enviar 30 correos, de fijo lo vas a enviar en 30 minutos. También hubieras podido enviar todos los correos a lo largo del día. Duraste todo el día enviando correos. Se llama la ley de Parkinson. Eso se llama la ley de Parkinson, que es ponernos un tiempo para cierta tarea. Lo mismo pasa con nuestras metas. Si al final nosotros nos ponemos, ok, en 3 meses quiero bajar 10 kilos, vamos a buscar acciones para realmente lograr que en el lapso de tiempo se cumplan. Entonces, entre más específica sea la meta y entre más cuantificable, hay una frase que dice que lo que no se puede medir no se mejora. Entonces, entre más cuantificable sea esa meta, mejor. Si logramos esa meta, luego nos ponemos otra, y es como un bucle de cosas positivas. Pero diría que la razón principal, o una de las razones principales, y hagan eso si quieren fracasar en las metas fitness y de salud, que nos ha pasado a nosotros y nos seguirá pasando, pero tenemos que trabajar en eso también, y es que seamos específicos en qué quiero lograr. Entonces hay una buena pregunta o una serie de preguntas que es, ok, cuestiona la primera pregunta, quiero bajar de peso, ok, y pregunto cuánto quiero bajar. ¿O por qué quiero bajar de peso? También, ¿por qué quiero bajar de peso? ¿En cuánto tiempo lo quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? Por ejemplo, estas preguntas creo que al final son clave y es como cuestionarse y cuestionarse. Preguntar como el fin real y esa motivación real y por qué hay que hacer lo que hace. Porque uno, no sé, cuando uno se pone metas claras, entonces uno escucha que la gente dice, voy a empezar a hacer ejercicio. Y hasta ahí. Pero no dicen por qué, con qué objetivo, bueno, ¿por qué quieres lograr eso? Entonces nadie nos pregunta, y yo digo, sí quiero empezar a aprender inglés. Bueno, qué chido, no sé qué bueno. Pero dice, bueno, pero ¿por qué quieres aprender inglés? Va de viaje, tienes algún familiar que, no sé, que es de otro país y quieres entablar una conversación con él. Ahora la pregunta, ¿cómo las personas se pueden poner metas claras? Entonces, mañana mismo, ¿cómo una persona puede decir, ok, tengo una meta clara, no la voy a abandonar porque llegué a la razón real de por qué quiero iniciar a hacer esto? Que bueno, de hecho creo que ese es el primer paso, en inglés le dicen find your why, ¿verdad? Encuentra tu porqué. Entonces,
Eso me pasa mucho con las llamadas de gente que quiere entrar al programa de Tiquicia. Yo les pregunto, antes de empezar, todo explicarles de qué consiste y todo, les digo, ¿por qué quieres esa meta? ¿Verdad? Porque ahí yo me doy cuenta qué tan comprometido estaría la persona, y cuando esa persona quiera abandonar el proceso, yo le puedo recordar eso. ¿Recuerdas cuando me dijiste que vas a iniciar este proceso porque esto, esto y esto? Y si yo se lo repito, wow, Kevin, sí, no voy a abandonar todavía, era la semana 6, ya está un toque cansado, pero no importa, voy a bajar un poquito el ritmo esta semana, pero en la semana 7 sigo. Entonces creo que encontrar tu porqué, y acá Jenny también me ha ayudado mucho a mí en ciertas metas que yo he tenido, y luego me pregunta Jenny, ¿por qué quieres lograr eso? Llega al punto en donde incluso no era esa una meta que quería, era una meta que yo pensé que quería tener, pero cuando llegamos a metas profundas y reales, creo que es cuando más adherencia hay al proceso. Y en la parte esa de cómo podemos ponernos una meta, diría que empezando por un porqué y poniéndola de una manera cuantificable. Creo que ese es el segundo paso, como medir que en el fitness usualmente queremos perder grasa, aumentar fuerza y mejorar el músculo. Entonces, ok, ¿cuánto me gustaría pesar de cara a 3 meses, de cara a 6 meses? ¿O qué zona muscular me gustaría ver más desarrollada? Y aunque parezca tan tonto, pero decir, ok, me gustaría aumentar 2 centímetros de brazo, 2 centímetros de pierna, evidentemente entre la pierna más centímetros aumente, más grande se va a ver. Entonces, por más pequeños que parezcan estos detalles, pero nos hacen cuantificar el proceso. Entonces creo que así es como uno se pone una meta, pues realista, es otra cosa que sea realista, que ahorita podemos hablar de eso, pero ponerle como esas características cuantificables a la meta, creo que es clave para poner una buena meta. Ok, y la parte como de ser específicos, ¿cómo le dirías a las personas que pueden tener una meta específica? Bueno, ya nos mencionaste un poquito en resumen, ¿cómo sería mejor ponerse una meta de bajar de peso? Ok, pero ¿cuánto quieres bajar? Entonces, ¿cómo ellos tienen claro cómo que escribirlo y decir, ok, esa es mi meta específica que quiero darle foco a partir de ya? Entonces, ¿cómo logra esa persona saber qué es específico para una meta física? Ok, qué buena. Y bueno, creo que al final aquí podría poner mi ejemplo, justamente ahora en la mañana, que estaba revisando mis metas personales. Entonces, o sea, los entrenadores no crean que ya llegamos a cierto nivel y ya dejamos el proceso fitness tirado y solo lo mantenemos, no, siempre tenemos esa ambición, y creo que es buena tener como esa ambición de seguir mejorando física, mentalmente. Justamente, ¿no? Vi un meme que decía, cuando el entrenador me dice que, ahora sí, como cuando el entrenador me dice que ahora me toca mantener, ese físico que has trabajado, entonces te das así como así, pensé que ya tenía que abandonar no, otros 100 pesos es mantenerlo, ¿verdad? Incluso avanzar después de eso. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo podría alguien hacerlo? Doy un ejemplo práctico, lo uso también con mis clientes, pero sobre todo porque a nivel personal me motiva mucho, y es que pongo una meta usualmente trimestral. Entonces, ¿qué pasa? Que la divido a 3 meses, a 2 meses y a 1 mes. Entonces digo, ok, esta es la meta a 3 meses. Es una meta un poquito más grande. Por ejemplo, ahorita me propuse pues llegar a pesar como 72 kilos con tal porcentaje de grasa, ¿ok? Entonces, yo digo, ok, para llegar a eso... Ven, ya lo está logrando. Voy. Entonces, digo, ok, si eso tengo que tener listo en 3 meses, en 2 meses, ¿qué tengo que tener? Ya el 50% del proceso. A 1 mes, ya tengo que tener, no sé, si son 72, tenía que estar como en 69, 68 kilos con tal porcentaje de grasa, ¿ok? Entonces ya digo, ok, tengo de vista así la meta grande, pero tengo otras escaleritas pequeñitas que voy logrando. Y entonces esto te da como un plan de acción más específico para cada paso, porque si yo solo trabajo para alcanzar los 72 kilos de masa muscular, se me hace muy difícil, cada vez lo veo más lejos, ¿verdad? Pero si veo 69, ¿verdad? Entonces está a la vuelta de la esquina, es probable que lo logre, pum, lo logro. Luego veo 71, trabajo, 71, wow, y luego 1 kilo más, ¿verdad? Que ver solamente la meta final, es donde el cerebro lo ve tan complejo que va a dar pereza y de fijo, o sea, va a ser muy difícil
que incluso yo lo logre si lo veo así. Oye, porque todos apuntamos hacia la meta, pero no apuntamos hacia esas escaleras que tenemos de frente, ¿verdad? Que, o sea, mentira que uno va a ver las escaleras y dice, ok, allá voy a llegar y voy a dar un brinco para... No, ¿verdad? Todos vemos desde allá, ¿sí? Pero, ok, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer mañana? ¿Qué puedo hacer toda mañana? ¿Qué en una semana? Y ahí voy, y me voy acercando. Tal vez llevamos una semana y, como dices, todavía está largo. Pero si ya llevas estos 10 escaleras acá adelantado, entonces muchas veces la gente pues también abandona, ¿verdad? Porque solo se enfoca en el fin, pero no en el proceso. Y puede ser pequeñito, ¿verdad? Puede ser súper, súper pequeño, no sé, que ya ahora empezaron solo caminando, una vuelta a la manzana y listo. O sea, eso ya es ganancia cuando uno no hace absolutamente nada. Totalmente, de hecho, algo que relaciona aquí es algo que me pasó hace como 2 semanas con un mentor, que fue, eso es importante, tengan siempre un mentor, a alguien que les pueda guiar en el proceso de las metas que ustedes tienen, ya sea en la parte del entrenamiento, en la parte, no sé, del trabajo, lo que sea. Pero entonces yo le preguntaba a un mentor, bueno, ¿y qué pasa para luego lograr esto y esto y esto? Era algo más avanzado, pero me decía, Kevin, tranquilo, yo sé que tienes esa ambición, pero enfoquémonos ahorita en los primeros 100 metros. Después vamos por los 200, luego hasta que terminamos, no sé, el kilómetro, la milla. Entonces, enfoquémonos en los 100 metros, cuando logramos eso, en los 200, como dices, es ir escalón por escalón, porque les aseguramos por nuestra experiencia, que incluso a nivel mental es mucho más gratificante ir teniendo pequeñas victorias que al final se suman, que solo pensar en que va a ser, o sea, solo ver la cuestota, que al final es muy probable que lo dejemos tirado por frustración, que al final el estrés es como el significado, o yo lo veo como que el estrés se genera por tener metas sin cumplir. Al final eso es estrés. ¿Cómo la persona se puede hacer una meta medible? ¿Cómo ella se la puede proponer? Bueno, ahorita como vimos ese ejemplo, creo que al final es bastante claro y medible. O sea, todo se puede medir al final, ¿verdad? Y si no lo encuentras la manera de medirlo, hace más preguntas. Por ejemplo, digamos que para mí fue muy fácil cuantificar, ok, cuántos kilos quiero pesar. Digamos que para una persona puede ser, no sé, tener cuadritos, ¿verdad? Pero al final te preguntas, ¿cómo llego a tener cuadritos? Entonces ya luego ves, o el entrenador te dice, para tener cuadritos hay que tener tal porcentaje de grasa. Entonces ya tu meta, sí, tener cuadritos, pero la meta va siendo cómo alcanzar ese porcentaje de grasa, que me va a hacer tener cuadritos, ¿verdad? Entonces, apuntar hacia eso y decir, bueno, si ahorita estoy en un 18, soy un hombre y tengo que llegar a un 12% de grasa, entonces, de esa manera, mido el progreso, ¿ok? Me hago el InBody cada mes y veo cómo voy acercándome a ese porcentaje de grasa. Pero si yo solo espero tener cuadritos, ¿qué pasa? No estoy consciente que tengo que tener cierto porcentaje de grasa. Entonces, aquí vamos a un gimnasio donde hay gente que también lleva muchos años y está frustrada, y la entiendo porque yo que fui entrenador, o sea, en gimnasios lo vi muchísimo y yo veía la frustración de esa persona, una señora que tal vez era muy constante, ¿verdad? Y le daba y mil abdominales de todos los ángulos, pero tal vez nunca supo qué proceso tenía que seguir, qué ABC para llegar a marcar su abdomen realmente. De hecho, esa persona tal vez entrenaba muchas horas, demasiado cardio, pasaba hambre, pero aún así no. ¿Y qué pasó? Que tal vez nadie le explicó, lástima, que tal vez tenía que hacer una fase de volumen, aumentar un poquito su masa muscular, crear un tono abdominal, porque al final el abdomen es un músculo que se hipertrofia con repeticiones, y luego que ya ha creado esa masa muscular, le toca un proceso de definir, quitar esa grasita, pum, pum, pum. Y esa señora ya hubiera tenido abdominales, o sea, o el tono abdominal marcadito. Pero gracias a no saber, de ahí donde viene la parte que no es lo mismo trabajar duro y matarse que trabajar inteligente, ¿verdad? Entonces podemos hacer 1000 repeticiones de bíceps. Soy un hombre, quiero bíceps, sí, todos queremos bíceps. Pero si yo no sé cuánta carga tengo que levantar para que realmente sea efectivo, y qué nutrición llevar, qué descanso llevar, va a ser muy costoso, ¿verdad? Que se logre. Y si se logra, bueno, es un % de la genética que tal vez trabajando nada más fuerte y fuerte lo logra. Bueno, es que si no medimos los resultados, no podemos ir a ajustar en el tiempo, pero a muchas personas no les gusta como ese proceso, la estar midiendo, estar pesándose y todo. Y tal vez por eso toman años y dicen, bueno, ahí voy, o sea, no importa.
pero ahí llega un momento que, como tú dices, la gente se frustra. Y ellos pueden decir que no, no me va a frustrar, pero sí, ya llevo años, ¿verdad?, en este proceso de pérdida de grasa. Entonces, ¿qué les aconsejan a esas personas que no les gusta estar midiendo y pesándose? Bueno, esa es una buena pregunta porque de hecho trabajamos también con muchas personas que no les apasiona tanto, tampoco a nosotros en algunas situaciones, pesar comida, sacarnos fotos, medidas y todo, pero creo que también va dependiendo de tanto queramos asegurar el proceso. Y creo que va como por niveles. Por ejemplo, he tenido clientes que con simples hábitos que se hagan mejoran bastante bien. Elecciones, cambia esto por esto, porque su cuerpo no está adaptado a nada y come un poco mal, casi no se mueve, entonces con pequeñas acciones van mejorando. Hay otras personas como en el medio, que es, ok, ahora solo vamos a pesar la proteína y nos vamos a hacer medidas, también fotos, etcétera, en lugar de cada mes, cada 15 días para hacer ajustes en el proceso. Y hay personas ya muy fiebres, digamos también, que está bien semanalmente hacerse un chequeo, porque es un caso más específico, y también les gusta más meterse en el proceso de, ok, quiero ser un poquito más exacto con esto. Creo que al final aquí va la labor del coach en escuchar a la persona y decir, ok, yo por dentro sé que lo que te va a funcionar con mi experiencia es ir primero por este paso A. Cuando agarres el hábito, cuando ya entrenes 3 veces por semana, cuando ya camines más, pasamos al punto B. Hasta, siento yo que llevar a la persona hasta, si él quiere, ¿verdad?, hasta un nivel más avanzado, donde ni siquiera se dio cuenta de cómo fue evolucionando paso a paso. Bueno, también en vacilón, tengo un cliente que empezamos muy básico, apenas diciéndole, incluso vean, empezamos comiendo cosas poco saludables, digamos, y tal vez uno va a decir, no, pero ¿qué? ¿Cómo le va a seguir dejando que esa persona siga comiendo salchichón, por ejemplo? Pero es que si yo le quito el salchichón de una, si digo, eso es malo, de una, va a empezar como a hallar el proceso, ¿verdad? Pero si le voy haciendo ver, pasa mucho, si le voy haciendo ver a esa persona que, ok, comamos salchichón día por medio, viste que no pasó nada, y qué tal si incluyes esta porción de proteína que es más todavía saludable, viste que supo bien, genial, a la segunda semana disminuimos un poquito el salchichón y bueno, un poquito más de esa proteína que es de buen valor, ¿verdad? Hasta el punto en donde ya su día a día se basa en esa proteína real y mucho más saludable y no se ha dado cuenta, ¿verdad? Que de vez en cuando quiere hacer pedazos de salchichón, genial, sí, se lo come ahí, pero ya no es parte de él, ya él no se relaciona, no se identifica con alguien que coma comida tan procesada o tan de baja calidad, ya él se cree una persona saludable y que se merece buena comida. Imagínense qué poder, y es que eso es la importancia de tener una compañía, porque hay muchos que también ya han tenido tantas malas experiencias que ya quieren ir solos. Ya prefieren, digamos, el hecho de que tengan una compañía de un coach y así, porque han tenido malas experiencias anteriores. Entonces, al final, dice, es como cuando uno intenta un emprendimiento, ¿verdad? Ajá, exacto, uno no abandonar a la primera, no funcionó, vámonos. No, ok, tú vas ahí intentando hasta que llegues a tener esa compañía y ok, que dice, bueno, lo ve, es mejor eso a nada. Entonces, la importancia es tener ese acompañamiento de alguien que te diga, ok, si no tienes esa meta, bueno, yo veré cómo podemos hacer para que igual lleguemos a esa meta. Que ya última pregunta, y es súper importante tener en cuenta a la hora de crear una meta, y es una meta realista, porque vemos mucho que pasa un mes y no lo logramos y que abandonamos, pero no, es porque en un mes es imposible ya vernos fit. Entonces, por eso es importante tener metas realistas. ¿Cómo la persona se puede crear esta meta? Bueno, lo primero, creo que al final es una opinión de alguien que sepa, ¿verdad? Porque tal vez, no sé, yo no sé nada de programación. Entonces, digo, bueno, quiero ser un hacker profesional en un mes. Y tal vez yo lo creo porque realmente no sé nada de eso. Pero si alguien llega y me dice, Kevin, no, mira, yo llevo 10 años programando y para ser un hacker ocupas este lapso de tiempo. Entonces, en un mes, esta meta sí sería más realista para vos. Entonces, yo, ok. Entonces, creo que también es importante cuando hablamos en la llamada de entrevista con nuestros clientes, es decir, ok, ¿qué quieres lograr? Una vez que nos dice, por ejemplo, yo quiero tener piernas más tonificadas, más definidas. Ok, listo. Pero mira que tu porcentaje de grasa es 30%. Entonces, esto es lo que puedes esperar en 3 meses. ¿Estarás dispuesto a trabajar, dispuesta a trabajar 3 meses para
todavía no verlas definidas, pero sí estar a mitad de camino. Si me dice sí, excelente, seguimos. Entonces creo que al final lo primero para una meta realista es una opinión de profesional, ¿verdad? O sea, una opinión de alguien que sepa. Lo segundo es, pues, darle, aunque tal vez esa meta te lleve al 50% del proceso, ¿verdad? O sea, darle, aunque tal vez la meta grande que tenías no se cumpla todavía, pero estás apuntando a algo realista, ¿verdad? Que también tiene que ser retador, no puede ser súper fácil, no puede ser en 3 meses pasar de 30% de grasa a 29%, no, o sea, tampoco al abuso, ¿verdad? Entonces, que sea realista, sí, ok, este lapso de tiempo es viable para lograr esa meta, pero que también me rete. ¿Por qué? Porque sale uno del confort. Entonces también hay algo bonito, que tal vez dices, ok, tal vez en 3 meses de 30% de grasa, es seguro que puedo llegar a 25, pero voy a apuntar a 24, porque si apunto a 24 tal vez incluso alcance a 25, ¿verdad? También como ese juego mental de un reto es bueno. Entonces creo que al final apuntar a una meta realista es pues escuchar a alguien que sepa, que lo ha logrado antes y que diga, ok, sí es viable según tu contexto, esto y esto, y darle, tomar acción, aunque no te lleve al 100% de la meta grande, no importa, toma acción. Y lo tercero es también que esa meta realista tenga un poquito de ambición para que nos saque el confort, nos rete y nos haga crecer. Entonces al final la gente, bueno, ¿cómo me motivo? Bueno, ahí está la motivación, ¿verdad? No metas claras, específicas, tentadoras y bueno, medibles. Entonces, bueno, nos despedimos de este primer video, de verdad que siempre hemos querido como hacer esto y bueno, ahora queremos compartir de esta manera todos nuestros conocimientos y toda nuestra experiencia que hemos pasado con nuestros clientes y bueno, con personas, ¿verdad? En estos procesos fitness y también personales. Entonces, al final lo mejor siempre sale, ¿verdad?, de la experiencia propia para poder compartir de los demás y que lo que no nos ha servido de alargar el camino a las personas. Exacto, totalmente. Al final creo que uno como entrenador y así, y no era motivante que ayudar a personas que están pasando tal vez por lo que uno ya pasó y ok, verás que yo intenté eso, no me funcionó tanto, si quieres lo intentas, pero te muestro un camino un poquito más inteligente y que se disfruta más todavía. Pues ya es al final nos encargamos Jenny y yo de a nuestros clientes pues de darles el mayor apoyo posible para que se cumplan esas metas. Y bueno, fue un gustazo realmente compartir. Vamos a ver qué les parece a ustedes también este primer episodio. Y bueno, si les gustaría más pueden comentarnos pues aquí abajo y con gusto nos estaremos leyendo y empezar a crear una bonita comunidad por acá, por YouTube. Aquí les damos las redes sociales y bueno, a apuntar esos métodos. Chao, Chao.